3 libros disponibles: Anticristo, 100 sentencias y Voz Pensante. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Across the earth a stir begins, a holy fire that breaks within. Líderes en educación teológica online. Rising grace, united by his saving faith. Muy buenas tardes, estimados alumnos, amigos, visitas, hermanos en Cristo, que se dan cita en este domingo para continuar con esta serie de conferencias magistrales. Un breve repaso, un breve atisbo sobre la historia de la Iglesia. Gracias por tu saludo, estimado Mario. Tenemos por ahí también a Daniel, también gran alumno. Igualmente Mario, gracias por su presencia, su compañía. Espero que muchos puedan ir viendo y compartiendo esta transmisión, estas actividades educativas, solicitándoles que den su like al video y por supuesto que también compartan esta transmisión, el link, en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp de otros hermanos también, líderes, pastores, que puedan ser parte de esta necesidad, de esta actividad que es una necesidad, a fin de que la Iglesia del Señor pueda conocer los antecedentes primigenios e históricos de la experiencia de la Iglesia. Muchas de las conferencias, si no todas, de las cuales estoy impartiendo todos los domingos, son parte de la revelación del Señor Jesucristo a su iglesia de los últimos días, ¿vale? A la iglesia de la última generación. Quienes han estudiado conmigo escatología y específicamente apocalíptica bíblica, pues habrán notado que en los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, hay un par de iglesitas, un par de mensajes que están ahí en Apocalipsis capítulo 2, donde tenemos un par de iglesias, donde justamente es descrita la experiencia espiritual de la iglesia en esta etapa que estamos analizando domingo a domingo. La gran mayoría de nuestros hermanos y amigos en Cristo están cada uno en sus congregaciones, en sus organizaciones religiosas, en sus estructuras religiosas, disfrutando de la compañía de otros hermanos, y eso está muy bien. Pero hay otros que también han decidido en su libertad de conciencia, en su libertad en Cristo, ¿no es cierto?, conectarse y disfrutar de esta enseñanza. Alguien por ahí decía, atento a la enseñanza de hoy, y eso es verdad. El repasar la historia, el leer la historia, es una enseñanza. El apóstol Pablo muy bien nos aconseja no olvidar la experiencia pasada, para que aprendamos, es decir, es una enseñanza, rescatemos una enseñanza a fin de no repetir los errores y aprender de las debilidades y los pecados pasados, ¿vale? Así que pues es esencial, es urgente que la iglesia no descuide, no ignore y no menosprecie la enseñanza, ¿vale? Y es por eso que este servidor ha decidido, pues, poder compartir con ustedes algo de las clases que estoy impartiendo, estamos impartiendo en Veritas Dei.
tienen la página web aquí abajito, en la winchita de la pantalla, para que ustedes puedan ingresar a las páginas web, interiorizarse sobre nuestras conferencias y nuestras propuestas educativas, que son las mejores de Chile. No lo digo yo, sino que simplemente lo pueden comprobar con una rápida inspección, con una rápida comparación, ¿verdad? Donde los mismos estudiantes opinan y nos hacen llegar sus impresiones en base a eso, a la observación de su entorno. Y hemos recibido muy lindos comentarios respecto al buen nivel, a la profundidad de la enseñanza, a la peculiaridad con la cual se aborda la palabra de Dios. Así que me complazco en decir eso, que el Señor ha brindado sus dones y sus habilidades para situarnos entre los mejores en Chile, tanto histórica como teológicamente. Así que pues les animo a que puedan repasar las conferencias anteriores, que puedan buscar en nuestros canales de YouTube, puedan buscar las conferencias anteriores y gozarse en la historia. Recuerden que tenemos también un documental, vienen más. Tenemos un documental sobre la visita que hizo este servidor a Suiza, específicamente en la ciudad de Zúrich, Ginebra y otras ciudades más, en busca del rastro, las pisadas de Ulrico Zwingli. Así que pues les animo a que también puedan disfrutar de ese documental que está disponible en nuestros canales de YouTube, para que ustedes puedan ahí entretenerse también y aprender muchas cositas de ese documental, donde hay imágenes bastante conmovedoras, bastante impresionantes, ¿vale? Les recuerdo entonces que también está en curso 2 programas de estudio. Ya arrancamos con el curso de 2 meses, enero y febrero, sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde este servidor analiza texto a texto, hace un estudio exegético milético de la carta del apóstol Pablo a los romanos, una carta fundamental para todo aquel que es predicador o se percibe predicador o evangelista, ¿verdad? Aquel que quiere realmente entender lo que predica y alimentar a los oyentes. Luego también estamos ya desarrollando, llevamos 2 clases sobre el curso Globalismo Anticristo 144.000. Estamos ya con ese curso, Globalismo Anticristo 144.000 sellados. Para marzo ya vamos a estar iniciando los programas de estudios anuales. Iniciamos con la licenciatura, avanzamos con bachillerato y avanzamos con diplomatura en teología. También iniciamos las clases de la diplomatura en escatología bíblica, donde analizamos en detalle la apocalíptica bíblica, Daniel y Apocalipsis, en detalle. Una diplomatura única en Hispanoamérica, y digo única porque es un análisis intensivo y detallado de texto por texto de Daniel y Apocalipsis. Van a aprender, y se los garantizo, van a aprender el libro de Daniel y Apocalipsis como nunca antes lo han estudiado, por lo menos acá en Chile, ¿vale? Tenemos un formato de análisis muy especializado y que sin duda va a satisfacer la necesidad de muchos que buscan comprender de una vez por todas el libro de Daniel y Apocalipsis, ¿vale? Una de las características de estos programas de estudio es que ponemos mucho énfasis, o por lo menos en mi caso, pongo mucho énfasis en las definiciones, los conceptos, la etimología. ¿Qué estamos leyendo? ¿Comprendemos lo que leemos? Si comprendemos bien, creeremos bien. Creeremos mal si comprendemos mal. ¿Ok? Así que pues mis agradecimientos a aquellos que han tomado los programas de estudio, han confiado en nosotros
Y esperamos, por supuesto, que estos esfuerzos intelectuales puedan redundar también en crecimiento espiritual y cultural de nuestros alumnos. Dicho eso, doy la bienvenida a Daniel. Gracias, Mario, por estar presente. Pueden enviar sus saludos a través del chat, ¿verdad? Para informarnos de a dónde nos están viendo, si están, cómo lo están pasando, etcétera, etcétera. Hoy nos corresponde hablar sobre este gran reformador, John Knox. John Knox, el valiente líder, teólogo y reformador protestante. Pongan atención porque el testimonio de John Knox es un testimonio poderosísimo, poderosísimo. Recuerden también que el próximo domingo 18 de enero, se viene la conferencia, y perdonen que me vaya del tema, pero que me acordé, aprovecho de hacerle publicidad, se viene la conferencia sobre Catarina von Bora, la valiente monja que se unió a Martín Lutero, la valiente monja que se unió a Martín Lutero. Tenemos por aquí el afiche, voy a ver si se los puedo compartir para que le den un vistazo. Tenemos a Elvar Lozano, me dice, saludos, pastor conferenciante. Bueno, la verdad es que no soy pastor, así que con que me diga profesor, soy inmensamente feliz, nada más. Que reconozca mi ministerio, nada más. Pero gracias de todas maneras, muy amable, muy amable. Sí, pastor no, Dios me libre. Profesor nomás, y conferenciante sí, conferenciantes desde hace ya, bastantes años. Bien, ahí tienen entonces, para que den un vistazo, la conferencia del 18 de enero que se viene. Así que prepárense, seguramente, y estoy casi seguro de esto, estas conferencias no las van a escuchar en ninguna congregación, se los aseguro, en ninguna congregación les interesa a nadie conocer la historia de la iglesia, a nadie. Así que aprovechen estas instancias, ¿vale? Aprovechen estas instancias de estar en estas conferencias. De todas maneras, esta conferencia quedará grabadita y podrán verla nuevamente y compartirlas con sus hermanos queridos, ¿ok? Es hora de que reavivemos el deseo por el aprender, por el saber, a dejar de ser creyentes ignorantes, a dejar de ser neófitos cristianos, ¿vale? Tenemos que entender lo que creemos, tenemos que comprender lo que predicamos, ¿vale? Dicho eso, voy a realizar una pequeña oración. Ustedes me acompañan, si son tan amables, antes de iniciar este breve repaso de la vida de este siervo de Dios, John Knox. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por esta oportunidad que me das de dirigirme a la iglesia de Jesucristo. Gracias por permitirme, Señor, tener la vida, la salud, los medios para poder comunicarme con la iglesia. También quiero rogarte y pedirte por aquellos que oirán y leerán esta conferencia, que esta pueda ser de bendición, de gran edificación para su vida espiritual. Ayúdame por el Espíritu Santo a poder desarrollar este tema de la manera más sencilla, más elocuente, a fin de que pueda llegar a ser comprendida por aquellos buscadores de la verdad. Gracias, Padre, por esta instancia. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces con esta presentación. John Knox no solo fue un ministro, teólogo y escritor escocés. Insisto en algo que siempre he dicho en todas mis conferencias. La
impronta de estos personajes hoy en día se ha perdido, ¿vale? Son muy pocos los que están a la altura de estos siervos, ¿vale? No solo fue un ministro, teólogo y escritor escocés, sino que además fue el líder de la reforma en su nación. Reforma, líder de la reforma. ¿Eres tú hoy reformista? ¿Reformador? ¿Reformado? No me refiero a reformado en el sentido de alguna corriente teológica. No, me estoy refiriendo a la actitud frente al mundo. Y en la iglesia, ¿soy un reformador? Bueno, y si soy un reformador o aspiro a ser un reformador, ¿qué hay que reformar? ¿Qué cosas hay que reformar? ¿O no hay que reformar nada? ¿Cómo ser un reformador? ¿Cómo me convierto en un reformador? ¿Deseo que Dios me use como un reformador? Y si así lo fuese, ¿sería líder? ¿Tengo los amortiguadores y la armadura necesaria para enfrentar lo que debe enfrentar un reformador? Estos siervos tenían pantalones. Y no solamente tenían pantalones, sino que tenían neuronas y las usaban, ¿vale? John Knox no solo fue un ministro, teólogo y escritor escocés, sino que además que fue líder de la reforma en su nación. También fue el fundador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia. Fue uno de los primeros líderes de la reforma en Escocia y el fundador de la doctrina reformada en este territorio. Fue considerado como uno de los predicadores más poderosos de su época. Aunque solo se publicaron 2 de los cientos de sermones que predicó, también fue una figura clave en la formación de la Escocia moderna, social y políticamente hablando. Y es verdad, en el mercado hay muy poca información, muy poca literatura sobre John Knox. Hay algunos libritos, algunas cositas por ahí que han escrito. Ya les voy a recomendar un librito que está dando vuelta en el mercado. Hay varios, pero les voy a recomendar uno al final de esta conferencia. Un librito que lo pueden encontrar fácilmente en las librerías cristianas, donde van a poder tener en su biblioteca algo de John Knox, de su biografía, de su historia, de su testimonio, de su legado, ¿vale? Pero hay muy poco al español sobre textos de su autoría, ¿vale? Bueno, John Knox nació en 1514 y falleció en 1572. John Knox nació alrededor de 1514 en Haddington, un pequeño pueblo al sur de Edimburgo. Alrededor de 1529 ingresó a la Universidad de St. Andrews. Interesante, ¿eh? Interesante que la gran mayoría, si no todos, los grandes reformadores, todos estaban adiestrados intelectualmente. Es decir, no pertenecían al populacho, ¿vale? Ahora, Dios puede usar a cualquier persona en que su corazón esté conforme a la voluntad de Dios. Pero sin duda, que un instrumento mucho más eficaz, hablando en términos humanos, mucho más eficaz, es un hijo de Dios consagrado, con un corazón conforme a la voluntad de Dios y preparado cultural e intelectualmente. Mucho más poderoso. Ejemplo de eso tenemos en Pablo, ¿verdad? Así que pues en 1529 ingresó en la Universidad de St. Andrews, aunque algunos consideran que fue la Universidad de Glasgow, en donde estudió teología. Interesante cómo hoy se menosprecia la teología. Sin embargo, mi tesis personal es que el actual rechazo, menosprecio, desdén que hay hacia la teología no viene de la teología en sí, sino que viene más bien de un prejuicio, ¿vale? Y del mal testimonio o la mediocridad de muchos así llamados teólogos.
¿verdad? Donde promueven cursos de mala calidad, ¿verdad? Donde los que imparten cursos son profesores improvisados, hechos en el camino, ¿verdad? Eh, y no son profesores en estricto rigor, académicamente hablando, ¿verdad? No tienen la formación teológica, no tienen la experiencia misionera, no tienen la habilidad natural para enseñar, ni tampoco el don de la enseñanza. Se largan al ruedo así, como se dice coloquialmente, al tuntún, ¿verdad? Y eso redunda en la decepción de muchos buscadores de la verdad. Algo así me decía un alumno el otro día que estaba muy decepcionado con unos cursos que había tomado en algunos institutillos de internet, ¿no es cierto?, donde ingresó a estudiar algo que tiene que ver con Apocalipsis, con esto, con escatología, y lo encontró muy fácil, muy sencillo, muy de niño. Falta esa cosa contundente, seria, ¿verdad? Así que pues hagamos los esfuerzos, aquellos que les gusta aprender, formarse, hagamos los esfuerzos por prepararnos, hagamos las inversiones, hagamos los sacrificios que sean necesarios para prepararse para servir, ¿ok? Así que pues fue ordenado sacerdote en 1536, pero se convirtió en notario, para luego ser el tutor de los hijos de los Lairds, miembros de una nobleza escocesa de menor rango. Eventos dramáticos se desarrollaron en Escocia durante la juventud de Knox. Muchos estaban enojados con la Iglesia Católica Romana, que poseía más de la mitad de los bienes raíces y reunía un ingreso anual de casi 18 veces el de la corona. Los obispos y los sacerdotes solían tener sus puestos gracias a nombramientos políticos y muchos nunca ocultaron sus vidas inmorales. El constante tráfico marítimo entre Escocia y Europa permitió que la literatura luterana se introdujera de contrabando en el país. Ya los libros de Martín Lutero andaban por todas partes. Cosa que también me gustaría a mí, ¿verdad? Tengo varios libros escritos y me encantaría que todo el mundo los leyese. Pero bueno, las autoridades romanas se alarmaron por lo que consideraban como una herejía e intentaron reprimirla. Patrick Hamilton, un converso protestante abierto, fue quemado en la hoguera en 1528. A principios de la década de 1540, John Knox ya estaba bajo la influencia de los reformadores. Knox se convirtió en guardaespaldas del ardiente predicador protestante George Wishart, que predicaba por toda Escocia. Es impresionante que si pudiésemos hacer una investigación más exhaustiva, descubriríamos a muchas personas que orbitaron a estos grandes predicadores. Mira tú que George Wishart era un gran predicador protestante, abiertamente protestante y valientemente protestante, pero qué poco se habla de George Wishart. Y así hay cientos. No crean que solamente existieron estas grandes lumbreros como Lutero, Calvino, Farel y otros más. Hubieron muchos más, de los cuales la historia no da cuenta. Lo mismo sucede con el Evangelio. Y lo mismo sucede con toda la experiencia en torno a la escritura de las cartas paulinas, por ejemplo, la carta juanina, donde se habla de mucho del apóstol Pablo, pero alrededor de Pablo hubieron muchos colaboradores de los cuales no tenemos información. Algo se dice de Onésimo, algo se dice de Tíquico, y algo se dice de algunas hermanas, pero no se nos da el detalle. Y a veces quizás no es necesario. Todos aportaron con un granito de arena a la difusión y al avance de la verdad, de la luz inaccesible. Sin embargo, la voluntad de Dios ha tenido bien destacar a algunos, ¿verdad? Y por eso que el trabajo evangélico
desde el punto de vista del evangelismo, de la obra misionera, requiere de la debida compromiso y de la debida dominio del carácter. Porque si nos vamos a estar poniendo envidioso por el evangelista que brilla, por el misionero que se destaca, ¿verdad? Y yo también quiero destacarme, ¿no es cierto? Y la cosa se empieza a viciar. Cada cual cumple su labor en esta gran empresa evangélica, esta empresa de la difusión del evangelio. No todos van a brillar con la misma luz. O sea, perdón, no todas las lumbreras van a iluminar igual, ¿verdad? ¿Verdad? Y no por eso, pues, vamos a generar en nosotros aquello que se generó en Lucifer. A principios de la década de 1540, John Knox ya estaba bajo la influencia de los reformadores. Knox se convirtió en guardaespaldas del ardiente predicador, increíble, ¿eh? que tenga que andar con guardaespaldas, ¿verdad? Predicador protestante George Wycliffe. Sin embargo, en 1546, las autoridades romanas hicieron arrestar, juzgar, estrangular y quemar a Wycliffe. En respuesta, un grupo de 16 nobles protestantes asesinaron al arzobispo David Beaton. Era el castillo de St. Andrews, quien presuntamente estuvo detrás de la muerte de George Wycliffe. El castillo es lo que se dio, en el que se dio el asesinato de Beaton. Fue inmediatamente asediado, pero tras darse cuenta de que sería imposible, y aquí tengo problemas con el párrafo, que parece que no se alcanza a ver ahí. No alcanzo a verlo. Bueno, sigamos a la próxima lámina. Sin embargo, en 1546 las autoridades romanas hicieron arrestar, juzgar, estrangular y quemar a Wycliffe. Ahí está, lo pasé a la lámina posterior, ¿verdad? En respuesta, un grupo de 16 nobles protestantes asesinaron al arzobispo David Beaton. A veces es un poquito cuestionable ciertas acciones de los protestantes, ¿verdad? Que a veces cometían los mismos errores que los romanistas, ¿vale? Pero tienen que entender que en esto también hay un proceso de educación y de formación que no es el mismo en todos. Hay personas que son muy maduras en la fe y que no realizarían estas acciones de venganza o de represalia. Sin embargo, otros, en nombre de la fe, al igual que Saulo, también están dispuestos a hacer estas acciones. Y eso habla de la madurez o la luz o la experiencia espiritual por la que están pasando. Hay muchos que profesan el nombre de Cristo y su inmadurez los lleva a actuar de una manera insensata. Y sin embargo, piensa el insensato que está actuando conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios, ¿vale? Entonces, pues, el castillo en el que se dio el asesinato de Beaton fue inmediatamente asediado, pero tras darse cuenta de que sería imposible tomarlo, las tropas decidieron retirarse y los protestantes escoceses empezaron a ver en St. Andrews como un símbolo del protestantismo. Durante un servicio protestante un domingo, el predicador John Brooks habló sobre la elección de ministros y le pidió públicamente a Knox que asumiera el cargo de predicador. Cuando la congregación confirmó el llamado, Knox fue conmovido y rompió en llanto. Al principio se negó, pero finalmente se sometió a lo que sintió que era un llamado divino. Después de que Knox regresara de St. Andrews, su ministerio en esta ciudad fue interrumpido abruptamente. Los protestantes, incluyendo a Knox, pidieron mantener su baluarte en St. Andrews gracias a los momentos difíciles por los que pasaba tanto Francia como Inglaterra. Tan pronto como Francia se recuperó, le envió refuerzos a Escocia, aún bajo el mando de la Iglesia de Roma. En 1547, después de que el castillo de St. Andrews había sido puesto nuevamente bajo asedio, finalmente capituló. Algunos de los ocupantes fueron encarcelados y otros, como Knox, fueron enviados a las galeras como esclavos.
19 meses pasaron antes de que él y otros fueran liberados. Knox pasó los siguientes 5 años en Inglaterra y su reputación como predicador floreció rápidamente. Pero cuando el protestante Eduardo VI murió y su hermana, la católica María I de Inglaterra, ascendió al trono, y Knox se vio obligado a huir a Francia. Una vez allí se dirigió a Ginebra, hermosa ciudad que tuve la oportunidad de estar allí, ya voy a mostrar unas fotitos, donde conoció a Juan Calvino. Por primera vez se conoce John Knox con Juan Calvino. El reformador francés Calvino describió a Knox como un hermano, trabajando enérgicamente por la fe. Knox, por su parte, estaba tan impresionado con la Ginebra de Calvino que la llamó la escuela más perfecta de Cristo que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Posteriormente, Knox viajó a Frankfurt, donde se unió a otros refugiados protestantes y rápidamente se vio envuelto en una controversia. Los protestantes no podían ponerse de acuerdo sobre una orden de adoración, sobre el orden de adoración. Controversia que se desarrolló en torno a cómo está regulado el culto, en base al tradicionalismo o en base a la palabra de Dios. Las discusiones se volvieron tan acaloradas que un grupo salió de la iglesia un domingo, negándose a adorar en el mismo edificio que Knox. Bueno, eso es también una manifestación de inmadurez, ¿verdad? O de debilidad. El apóstol Pablo nos habla ya en Romanos, nos dice, habla de los débiles en la fe, ¿verdad? Bueno, la división y subdivisión de iglesias a veces se debe a eso, a la intolerancia, inmadurez, a los graves defectos de carácter de sus miembros, ¿vale? Una característica que tiene todo este periodo de sincera búsqueda y redescubrimiento de la palabra de Dios, porque cuando hablamos de un redescubrimiento de la palabra de Dios, el resultado natural es el avivamiento, el verdadero avivamiento bíblico que tiene que ver con el redescubrir, con la comprensión de la palabra de Dios, ¿vale? Y una vez que estos creyentes redescubrían la palabra de Dios, se producía en ello un avivamiento, ese famoso ardor, ese famoso fuego, ¿verdad? Que los impulsa, y ese es el fruto del avivamiento, los impulsa a hacer cambios. Y ahí viene la reforma, a hacer cambios, a hacer correcciones, ¿cierto? A abandonar ciertas prácticas y asumir otras que estén realmente fundadas en la palabra de Dios. Eso redundaba en una persecución, ¿vale? Persecución. Aquí tenemos una imagen que bien representa a Juan Calvino en Ginebra, con el cual se reunió, ¿verdad? John Knox. De vuelta en Escocia, los protestantes estaban redoblando sus esfuerzos y se estaban formando congregaciones en todo el país. Un grupo que llegó a llamarse los Señores de la Congregación prometió hacer del protestantismo la fe oficial de Escocia. En 1555 invitaron a Knox a ingresar para inspirar la tarea de la reforma. Knox pasó 9 meses predicando extensa y persuasivamente en Escocia, antes de verse obligado a regresar a Ginebra. Esta es una característica también de los reformadores, de los verdaderos líderes reformadores. El reformador sirve a la iglesia, ¿verdad? El reformador no desarrolla un imperio eclesiástico, no subsume a las congregaciones bajo su mando, no se erige como iluminado, ¿verdad? Para ser servido. El verdadero reformador sirve, donde quiere se lo invite, donde quiere que se lo lleve, y su afán no está en la sensación, no está en la novedad, su afán está en la confirmación de los creyentes en la verdad, ¿vale? El verdadero reformador, por lo general, es un profesor. El verdadero reformador enseña, instruye, corrige, orienta,
¿verdad? Y naturalmente ese trabajo a veces se confunde, se tiende a confundir constructivamente como un trabajo de evangelismo. El evangelismo tiene muchas manifestaciones. El evangelismo puede ser un evangelismo docente, es decir, que un docente, un profesor, un maestro es invitado para fortalecer, confirmar, alimentar, robustecer, potenciar congregaciones. Y lo hace a través de la enseñanza, es decir, el instrumento evangelístico, ¿verdad?, del profesor es la enseñanza, la correcta lectura y análisis de la palabra de Dios a fin de alimentar, educar, formar a las congregaciones. Ojo con eso. El trabajo evangelístico, bíblicamente hablando, tiene varias expresiones. Una de esas expresiones tiene que ver con el trabajo pedagógico, que evidentemente no es muy eficaz hoy en día. Pero en este tiempo, en esta experiencia del siglo XVI, pues Dios hizo del trabajo pedagógico un estandarte de reforma y avivamiento y de evangelismo muy eficaz, muy eficaz. Lo que pasa es que esta expresión de evangelismo que está en extinción y muy poco valorada, pues solamente va a tener éxito en tanto y en cuanto el instrumento está debidamente preparado, ¿vale? Nuevamente lejos de su tierra natal, publicó algunos de sus tratados más controvertidos en los que atacó violentamente a los líderes que permitieron el catolicismo en Inglaterra. Argumentó que una mujer gobernante era inapropiada para dirigir al país y motivó a la gente común a protestar contra los gobernantes injustos, ¿vale? Sus escritos en contra de las mujeres que en ese momento gobernaban Europa, María de Guisa en Escocia, María I, la Sanguinaria en Inglaterra y Catalina de Médicis en Francia, le trajeron fuertes problemas en el futuro. Cuando el escrito se propagó, las reinas mencionadas estaban dejando sus coronas y las opiniones de Knox se empezaron a asociar con Elizabeth I y con María I de Escocia, con quienes siempre tuvo una relación difícil. Aquí tenemos un fresco, tenemos una representación pictórica de la predicación de John Knox, siempre siempre se representa hablando muy apasionadamente, ¿verdad? Yo creo que es una exageración. Realmente los testimonios históricos que hay respecto a su forma de predicar en realidad no era muy efusiva, que digamos, ¿verdad? Sí eran firmes y ponían énfasis en su oratoria, pero no eran desatados, digamos, como lo que vemos hoy día, ¿verdad? Donde llegan a mojar el micrófono, ¿verdad? No. Eran firmes, apasionados, tajantes, determinados, pero eran muy educados y al mismo tiempo su estilo, su retórica era muy educativa, muy racional, muy constructiva, ¿vale? El énfasis de la predicación de un reformador está en la enseñanza y aprendizaje, ¿vale? Mientras tanto, los protestantes ocuparon militarmente más y más ciudades, por lo que finalmente en el Tratado de Berwick, en 1560, los ingleses y los franceses acordaron abandonar Escocia. Sin embargo, los ingleses, ahora bajo la protestante Elizabeth I, habían acudido en ayuda de los escoceses protestantes, mientras que los franceses estaban ayudando al partido católico. La buena noticia de este tratado era que el futuro del protestantismo en Escocia estaba asegurado. En julio de 1571, y luego de estar varios años ministrando en Edimburgo, Knox vuelve a St. Andrews, con una edad mucho más avanzada y con algunas dificultades en su salud. El ministro reformado es llamado a hacer
lo que Dios primeramente lo había llamado, predicar. Quiero aclarar algo e insisto en esto. Cuando hablamos de predicar, tanto bíblicamente como históricamente, predicar tiene que ver con una, una, eh, una puesta en marcha, ¿verdad? Del orador que tiende a la enseñanza inteligente, la enseñanza apasionada, concienzuda e inteligente, porque el objeto es que los oyentes comprendan, analicen y sean cautivados racionalmente por la palabra de Dios. El objetivo del verdadero predicador es lograr la comprensión del oyente en la palabra de Dios. Eso es. El predicador no confunde, no marea, ¿verdad? No emborracha. El verdadero predicador logra que la congregación comprenda inteligentemente la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Vale? Y es la palabra de Dios la que conmueve el corazón, no otros factores. Es ahí donde un joven estudiante, James Medley, nos cuenta lo que significaba escuchar una predicación de Knox. Vamos a leer un testimonio de alguien que escuchó cómo John Knox predicaba, a ver qué nos tiene que decir. De todos los beneficios de ese año, 1571, la venida del más notable profeta de nuestra nación, el señor John Knox, a St. Andrews, ha sido la más grande. Le escuché, pongan atención en esto, le escuché enseñar ahí sobre la profecía de Daniel. Y los reformadores parece que también entraban en la apocalíptica bíblica. Interesante. Ese verano y el invierno siguiente, yo tenía mi pequeño cuaderno y mi pluma. Al abrir el texto, él fue moderado por el espacio de una media hora. Pero cuando llegó a la aplicación, él me hizo estremecer y temblar a tal punto que no podía sostener una pluma para escribir. ¡Wow! Sin necesidad de coro, sin necesidad de batería, sin necesidad de puesta en escena, sin necesidad de amplificadores, sin necesidad de micrófono. Y yo creo que ni hasta ventilación habría. Sin embargo, el poder de la misma palabra estremece y hace temblar al punto de captar toda la atención del oyente. Eso es lo que impacta en una predicación. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, hoy en día se busca provocar ese mismo impacto a través de otros elementos y no de la sola transmisión inteligente y coherente de la misma palabra de Dios. Una disputa con los lores que había apoyado el establecimiento del protestantismo en Escocia hizo que María Estuardo regresara a Inglaterra. La controversia tenía que ver principalmente con los recursos económicos que habían heredado de la Iglesia de Roma. Mientras que los lores querían enriquecerse con ese dinero, Knox y los ministros querían que esos recursos fueran destinados para establecer un sistema de educación universal para ayudar a los pobres y para sostener a la iglesia. Interesante. Es algo también eso que se ha perdido, ¿verdad? Una característica de la reforma protestante era el énfasis y la preocupación que ellos tenían en la educación de las almas, ¿verdad? No simplemente las usaban
o las motivaban para que entregasen la lana, sino que también se preocupaban, ¿verdad? Sino que realmente se preocupaban de instruir a la ovejita, ¿vale? Que el conocimiento no sea un monopolio, sino que se haga masivo. Así que pues, hoy en día no sería mala idea que cada congregación invirtiera ingentes recursos, ¿verdad? Que cambiara los intereses, ¿verdad? E invirtiera en escuelas de formación teológica en cada congregación para que todos aprendan y conozcan correctamente lo que dice cada autor bíblico. Y de paso, muchos profesores tendríamos harto trabajo, ¿verdad? Aquí tenemos una fotito que representa a John Knox con María Estuardo, ¿verdad? Como John Knox, dice la tradición, que John Knox le hablaba muy claramente, ¿verdad? A esta reina. El Parlamento ordenó a Knox y a 5 colegas que escribieran una confesión de fe, el primer libro de disciplina y el libro de orden común, todo lo cual desembocó en la fe protestante, en que la fe protestante de Escocia sería en adelante calvinista y presbiteriana, ¿vale? Knox terminó sus años como predicador de la iglesia de Edimburgo, ayudando a dar forma al desarrollo del protestantismo en Escocia. Durante ese tiempo escribió su Historia de la Reforma de la Religión en Escocia. ¿No será necesario hoy en día que también nosotros gatillemos una reforma de nuestra religión cristiana? ¿Verdad? Bueno, déjeme decirles como profesor que hay mucha resistencia para eso. Hace falta que Dios intervenga y ponga orden en el circo en que se ha convertido la iglesia actualmente, en términos generales. Hay excepciones. John Knox murió en Edimburgo en 1572 y fue enterrado al lado de la Catedral de St. Giles, donde actualmente funciona un estacionamiento de vehículos. Ahí pueden ver ustedes una fotito de la estatua de John Knox en el monumento del Muro de la Reforma en Ginebra, ¿verdad? John Knox reconoció por el solo estudio de la apocalíptica bíblica, y entre paréntesis, recuerden que tenemos varios programas, recuerden que como Veritas Dei somos especialistas en la apocalíptica bíblica, los mayores especialistas en Chile de la apocalíptica bíblica, y estamos ofreciendo para todos los interesados 2 cursos sobre apocalíptica bíblica. Un curso tiene que ver con temas específicos, globalismo, anticristo y los 144.000 sellados. Es un curso de 2 meses, muy cortito, muy chiquitito, al punto, pero muy interesante. Y luego tenemos un segundo curso que es una introducción a la apocalíptica bíblica, donde analizamos de manera general, pero no menos profunda, sobre Daniel y Apocalipsis. Luego tenemos la diplomatura en escatología bíblica, que dura 6 meses, y ahí ya estudiamos en detalle Daniel y Apocalipsis, las grandes profecías bíblicas. Y también este servidor está a cargo de un postítulo en apocalíptica bíblica, donde estudio a profundidad ya el libro de Apocalipsis, solamente el libro de Apocalipsis. ¿Ok? John Knox en 1558 declaró lo siguiente, por el solo estudio de Daniel y Apocalipsis: el Papa es ese hombre de pecado, el hijo de perdición de quien Pablo habló. La iglesia romana es la Babilonia apocalíptica. Cuando John Knox vivió y lideró la reforma en Escocia, no hubo un solo papa reinando durante toda su vida, sino varios, destacando en sus tiempos de actividad a Paulo III, quien inició una respuesta católica a la reforma, y luego a los papas que siguieron en esa época,
de efervescencia como Julio III, Marcelo II, Paulo IV, Pío IV y Pío V, a medida que la reforma se consolidaba y la Iglesia Católica respondía. Knox era claramente un varón de gran coraje. Claro que sí, claro que sí. Hay que tener pantalones y estar bien convencido en su conciencia de lo que se defiende. Por eso que le decía en la introducción que es muy importante que aquellos que son predicadores o maestros de escuela dominical o ejercen algún liderazgo, tienen acceso al púlpito, ¿verdad? Sepan bien lo que están diciendo. Si van a predicar, tienen que saber lo que están diciendo, tienen que tener la capacidad de explicar lo que están diciendo y no irse de la palabra de Dios, quedarse en la palabra de Dios, ahí darse vuelta y usar bien la palabra de Dios, avesadamente, responsablemente, ¿ok? Solemnemente. Y eso va creando convicción, seguridad. Knox era claramente un varón de gran coraje. Un hombre parado frente a la tumba abierta de Knox dijo: aquí yace un hombre que no halagó ni temió a ninguna carne. Los reformadores no actuaban, pensaban o hablaban guiados por lo políticamente correcto. Porque una característica de un verdadero reformador es que su conciencia está cautiva por la palabra de Dios y se han juramentado en un apostolado de fidelidad, ¿verdad? Así que pues el legado de Knox es grande. Su progenie espiritual incluye a aproximadamente 750,000 presbiterianos en Escocia, 3 millones en los Estados Unidos y muchos millones más en todo el mundo. Sin embargo, sus hijos espirituales no incluyen solamente a presbiterianos alrededor del mundo, sino que también a distintas denominaciones reformadas y evangélicas. Charles Spurgeon dijo un día sobre John Knox: el evangelio de Knox es mi evangelio. Lo que tronaba a través de Escocia debe tronar nuevamente en Inglaterra. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, aquí tienen una foto de este servidor visitando Ginebra, el famoso Muro de los Reformadores en Ginebra, Suiza, y pueden ver ustedes encerradito en un aro rojo para identificar quién de esos 4 es John Knox. Mire qué lindo. Cómo este país honra a sus personajes ilustres. Qué bonito, ¿eh? Detrás de ese monumento hay una gran historia, una gran experiencia. Lo que hemos visto ahora y le he contado es solamente un pequeño resumen, pero lo ideal sería que pudiesen acceder a literatura, ¿no es cierto? A una buena biografía sobre John Knox para saber más detalles entretenidos e inspiradores. Es muy inspirador leer sobre estos reformadores, ¿vale? Y para finalizar, quiero recomendar, bueno, hay varios libritos, todos muy sencillos. Yo no he visto nada muy erudito que digamos, pero algo es algo. Hay un librito que es fácil de encontrar y que es de Douglas Bond, ¿no es cierto? La poderosa franqueza de John Knox. Este librito lo pueden encontrar en cualquier librería cristiana, o deberían encontrarlo en cualquier librería cristiana. Y es fácil encontrarlo también por internet. No sé si está en PDF, pero búsquenlo ustedes, ¿vale? Así que John Knox de Douglas Bond. Así que van a encontrar ahí este librito que recomiendo. He encontrado varios en el mercado, muy sencillos, pero he decidido recomendarles este porque te lo leí. Entonces voy a la segura a recomendar este librito, ¿vale? Y bueno, pues finalizamos ya esta conferencia. Esta breve conferencia, este breve resumen, compendio sobre la vida de John Knox, esperando que de alguna manera esto haya resultado en una jornada entretenida, ¿verdad?
Voy a leer algunos comentarios que están por acá. A ver, alguien me escribió ahí. Ya, alguien me está escribiendo. Noemí Virginia. Mucho gusto, gracias por conectarte, gracias por estar en esta conferencia. Te ruego que me añadas al WhatsApp, me añadas al WhatsApp y con mucho gusto te voy a dar la información por privado respecto a los valores de los programas de estudio. Repito, Veritas Days, en Veritas Days somos especialistas, somos los mayores especialistas en la apocalíptica bíblica en Chile. Les garantizo, sin lugar a equivocarme, que van a tener una experiencia única con el libro de Daniel y Apocalipsis, de los cuales somos especialistas, ¿vale? Y van a comprender, porque hacemos un análisis detallado, texto a texto, sobre Apocalipsis y Daniel. Las bestias, las trompetas, las plagas, ¿verdad? Los 144.000, el sello de Dios, la marca de la bestia, las dos bestias de Apocalipsis 13, el milenio, ¿no es cierto? Así que pues los insto a consultar, a conectarse y a matricularse en nuestros programas de estudio. Ruego, Noemí, que por favor entres a la página web, allí están los teléfonos, contáctate, con mucho gusto te envío la información. Voy a poner mi teléfono de todas maneras acá en el chat, más 569-982-093. Ahí tiene, querida Noemí, escríbame, añádame con toda confianza y con mucho gusto te voy a enviar la información para que te puedas unir a esta comunidad veritana y poder gozar de la preparación y la formación que estamos entregando. Tenemos programas de estudio únicos en Chile, únicos. Y me atrevería a decir Hispanoamérica, porque estamos recuperando la correcta manera de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Así que pues yo los insto a que puedan hacer sus consultas y matricularse. Envíen esta transmisión a otras personas para que puedan también disfrutar de esta exposición. Y recuerden que se viene este próximo domingo, se viene la conferencia magistral sobre Catarina von Bora, la monja que se unió a Martín Lutero. Una historia muy linda, la de Catarina von Bora, una monjita que estaba junto a otras hermanas también. Y por ahí alguien infiltró algunos libros de Martín Lutero al convento. Y estas chicas comenzaron a leer, ¿verdad?, la manera correcta de entender el libro de Romanos. El justo vivirá por la fe, y las monjas despertaron. Su conciencia despertó, ¿vale? Así que invitados el próximo domingo y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse al canal de YouTube para que puedan tener y recibir las notificaciones, ¿verdad? Les voy a entregar ahora mismo el link del canal de YouTube para que ustedes puedan suscribirse a YouTube, pues, ¿ah? Se suscriban a YouTube, ahí va en el chat, ahí está el link para que se suscriban al canal de YouTube y puedan recibir las notificaciones sobre nuestras conferencias, ¿ok? Recuerden que seguimos este domingo 18 de enero con la gran conferencia, así que atentas chicas, atentas hermanas, ¿verdad? Para que puedan inspirarse, motivarse con Catarina von Bora, ¿verdad? Y una cosa antes de terminar. Cuando ustedes estudian Apocalipsis, estudien profecía, estudien la escatología con este servidor y otros profesores, van a tener una experiencia única. Va a ser un antes y un después. Se los garantizo, ¿vale? Ya empezamos llevamos 2 clases del curso Globalismo, Anticristo y 144.000 sellados. Ya llevamos 2 clases, ¿vale? Todavía están a tiempo, si quieren ingresar, todavía pueden. Son 8 clases, ¿vale? Le enviamos las clasecitas que se han perdido para que se pongan al día. Y empezamos también, ya llevamos una clase sobre el curso de la carta del apóstol Pablo a los romanos. También están a tiempo de integrarse. Son 2 cursos de verano que estamos impartiendo. Enero, febrero. Y en marzo ya empezamos
los programas normales de licenciatura, bachillerato, diplomatura y en la diplomatura en escatología bíblica, donde estudiamos Daniel y Apocalipsis como nunca lo han estudiado. Se los garantizo, ¿vale? Así que pues los dejo, no sin antes hacer una pequeña oración para dar gracias a Dios por esta oportunidad. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias porque nuevamente me has permitido estar junto a mis amigos, mis hermanos. Gracias porque como profesor me permites ejercer este apostolado, este ministerio. Ayuda a quienes han escuchado y a mí también a poder seguir creciendo y aprendiendo en la comprensión de la palabra de Dios, a aprender qué estamos diciendo, a explicar lo que estamos leyendo. Ayúdanos a salir de la ignorancia y de la tiniebla teológica, sino que nos podamos convertirnos cada uno en nuestro rayo de acción en modernos reformadores, igual que John Knox. Ayúdanos y úsanos para poder instruir y enseñar a otros la correcta palabra de Dios. Te lo solicitamos y pedimos y agradecemos esta instancia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos amigos, por conectarse. Tenemos ahí a Daniel que me manda un mensajito, un abrazo. Dios le bendiga grandemente, mi estimado profesor, con el favor de Dios. Aquí estaremos pendientes a la conferencia de Caterina Von Bora. Se viene, ¿vale? Compartan el link de esta transmisión a otros grupos de WhatsApp. Compartan este link como si fuese una buena nueva. Claro. Insten a sus hermanos a instruirse, a aprender, a conocer de la historia y del testimonio de otros siervos que nos antecedieron, ¿vale? Eso los va a motivar mucho, enriquece mucho la fe. Bueno, los dejo entonces y esta grabación queda disponible en unas horas más porque tiene que procesarse todo un tema, pero ya queda disponible ya en unas horas más, ¿vale? Un abracito, bye bye. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online. United by his saving face. Rise of the holy nation, rise.